En una noche lluviosa, varias personas entraban a un lugar, pero entre la llovizna se asomó la silueta de un joven. Este chico se encontraba frente al grupo, que parecía estar buscando a alguien. El líder jamás imaginó que alguien viviera en la Academia de Artes Marciales abandonada, pero fue entonces que el muchacho les preguntó si podían pasar la noche allí para resguardarse de la lluvia. El chico permaneció en silencio, pues no reconocía a las personas frente a él, aunque lo saludaban con mucho respeto a pesar de ser solo un niño. Tal vez pensaban que era un joven taoísta que vivía apartado en esa academia. Como no parecían personas peligrosas, les explicó que se había instalado en ese lugar cerrado hacía apenas unos años, y que podían quedarse donde quisieran, solo que él utilizaba el pabellón que tenía a sus espaldas. Por lo que les pidió que ocuparan otro espacio. El líder le agradeció su hospitalidad y accedió a su petición. Dio instrucciones a sus subordinados para que no se acercaran al pabellón del joven guerrero, y todos estuvieron de acuerdo. Mientras los hombres se acomodaban, el muchacho notó en sus ropas el símbolo de Tang. No estaba seguro si pertenecían a ese clan, pero le causó algo de curiosidad saber qué tipo de personas eran, aunque en ese momento tenía otras cosas más importantes por hacer. Justo al entrar a su pabellón, sabía que era hora de alimentar a sus pequeños, lo cual le causaba mucha alegría. Caminaba cantando mientras se preparaba para darles de comer. Abrió uno de los jarrones que tenía y dentro se encontraban unos pequeños insectos. Para él, casi llegaba tarde, pues debían de estar muriendo de hambre. Luego abrió otro recipiente, y en su interior se hallaba una araña tigre de la Tierra Negra, una tarántula nativa de Hainan, China. Esta especie puede crecer hasta 20 centímetros, y sus rayas características recuerdan a un tigre negro. El joven la alimentó, ya que no sabía qué podría pasar si no lo hacía, aunque por su reacción notaba que comía bien. Cuando la encontró por primera vez, apenas tenía el tamaño de una uña, y ya se había desprendido de su exoesqueleto 2 veces, lo que indicaba su crecimiento. Esto lo hacía muy feliz. Ahora que su araña ya estaba satisfecha, tocaba alimentar al siguiente espécimen. Al abrir un cajón, encontró un gecko de la cueva de Bawangling, una especie nativa reconocida por las rayas en su cuerpo y cola. Fue difícil conseguirlo, ya que en su vida anterior no tenía dinero, pero ahora podía encontrar todo tipo de especies con facilidad, lo cual era una diversión para él. Aunque ese reptil lo mordió, haciéndolo gritar de dolor, no estaba seguro si debía llamar a eso su vida anterior, ya que antes de ocupar ese cuerpo, él era un streamer. Tenía un canal con 1 millón de suscriptores y era un biólogo profesional conocido como Fabre Picante. Su contenido principal giraba en torno a insectos y animales. Su problema comenzó durante una transmisión en vivo para celebrar su 1 millón de suscriptores. Quería mostrar las 10 víboras más peligrosas del mundo, entre ellas la más letal, hablaba de la mamba negra, considerada la más agresiva. Viajó a África para encontrarla, pero terminó hallando otra cosa. Ese día se sentía agotado y decidió buscarla después, ya que el cansancio no lo dejaba concentrarse. No se dio cuenta de que la mamba negra estaba acurrucada justo encima del refrigerador. Fue entonces cuando el reptil lo mordió, y por ese motivo acabó yéndose al otro mundo. Ahora, en su nuevo presente, aunque había puesto mucho esfuerzo en encontrarla, resulta que solo estaba escondida encima del refrigerador. Fue en ese momento que el líder de los guerreros llamó al joven. Al salir para ver si algo iba mal, el hombre quiso agradecerle por el refugio y le preguntó si quería cenar con ellos, ya que habían atrapado un venado. Para nuestro protagonista, eso fue motivo de alegría, ya que hasta entonces solo había estado comiendo carne que conseguía de lagartos y serpientes. Por eso aceptó con gusto acompañarlos. Esa misma noche, mientras asaban la carne, el joven guerrero observaba con atención mientras salivaba. El líder notó su mirada y comentó que la comida aún tardaría un poco, así que propuso conversar un rato. El muchacho aceptó, aunque pensó que el hombre se había dado cuenta de cómo miraba la carne. El líder le preguntó si vivía solo en la cordillera de Hainan y cuántos años tenía. El chico respondió que creía tener 14 o 15, ya que de niño se golpeó la cabeza accidentalmente y no recordaba mucho. Entonces el hombre quiso saber si por eso se había quedado solo en ese lugar. El joven asintió,
pues no tenía ningún talento especial, solo atrapaba serpientes y vendía sus pieles para poder sobrevivir. Aquel hombre se sorprendió de que atrapara serpientes, aunque para el muchacho eso ya era parte de su rutina. Fue entonces que un anciano se acercó y le entregó un trozo de carne ya cocido, notando que probablemente tenía mucha hambre. El prota le dio las gracias, hacía mucho tiempo que no probaba algo así. Al dar el primer bocado, una felicidad enorme lo invadió. Ambos hombres sonrieron al verlo tan contento. Entonces el líder le pidió que los escuchara mientras comía, ya que estaban buscando algo y querían saber si no había notado algo extraño últimamente. Aunque el prota no sabía a qué se referían, el anciano le sugirió al patriarca que le debían un favor al joven, así que sería mejor contarle la verdad. Además, como vivía solo, era poco probable que lo divulgara. El patriarca estuvo de acuerdo con su padre y decidió hablar con sinceridad. Le contó que habían encontrado un ciempiés con una gran mancha azul en el cuerpo, tan llamativa que se podía ver a simple vista. El muchacho se interesó y quiso saber qué tan grande era. El patriarca respondió que no estaba seguro si se trataba de un ejemplar adulto, pero creía que podría tragarse sin problemas a alguien del tamaño del joven guerrero. Eso sorprendió al prota. ¿Cómo era posible que un ciempiés pudiera devorar a una persona? Aunque creía haber retrocedido cientos de años en el tiempo, ahora dudaba si realmente seguía en el mismo mundo. El padre del patriarca tranquilizó al joven, diciéndole que habían salido a capturar a esa criatura. El chico preguntó si planeaban atraparla para criarla, lo que hizo pensar al anciano. Luego soltó una risa, le pareció interesante su propuesta, aunque cuestionó cómo podrían levantar algo así, ya que su intención era usarlo como medicina. El joven había supuesto que eran comerciantes, pero ahora no sabía si estaba tratando con malas personas. Quiso saber cómo sacarían medicina de un ciempiés. El anciano explicó que su nieta estaba gravemente enferma y que el núcleo interior de esa criatura era lo único que podía salvarla. Por eso la estaban buscando. El líder, que era su hijo, asintió con seriedad, hablaba de su propia hija. El joven pensó que parecía que estaban intentando salvarla con lo que fuera, ya que estaba al borde de la muerte. No creía que los ciempiés pudieran utilizarse como medicina, pero entendía que no hay límites cuando se trata de salvar a un hijo. Aún así, sentía algo de compasión por el ciempiés, pero como le habían compartido carne, sentía que debía ayudarlos. Cuando el muchacho mencionó que no había visto al ciempiés del que hablaban, también dijo que, aunque no sabía exactamente cómo era ese con la mancha azul, sonrió, porque creía saber dónde encontrarlo. Después de todo, aunque ahora fuera Fabre Picante, había muerto por la mordedura de una serpiente, pero tenía más confianza que nadie en lo que respectaba a animales venenosos. De entre los 8.7 millones de especies del planeta, sabía que había al menos unas 20.000 venenosas y las conocía una por una. Los ciempiés no eran la excepción. Cuando se trataba de criaturas venenosas, todo estaba en la palma de la mano del experto Fabre Picante. Al buscar entre las páginas de su libro, de pronto lo cerró de golpe, por fin lo había encontrado. Les mencionó a ambos señores que sabía dónde estaba el ciempiés, lo cual sorprendió a los patriarcas, quienes de inmediato quisieron saber su ubicación. Sor Young se quedó pensativo, pues antes quería saber en qué zonas habían buscado y en qué momento del día lo hicieron. Cheol-san explicó que exploraron al norte y al este de esa región, principalmente durante el día, concentrándose en la orilla norte. El joven guerrero comprendió al instante por qué no lo habían hallado. Para él, era evidente que por eso no se lo toparon. Cuando los líderes preguntaron dónde creía que estaría, Sor Young respondió con seguridad. Explicó que los ciempiés pertenecen al filo artrópoda y a la clase chilopoda, por lo que tienen un territorio amplio. Al ser de sangre fría, necesitan refugios donde puedan regular su temperatura y conservar la humedad. Un dato interesante, dijo, es que a diferencia de la mayoría de los insectos, los ciempiés tienen una impermeabilización débil y poros en sus placas, así que en realidad no les gustan los sitios excesivamente húmedos. Son animales que requieren de alta humedad, pero no soportan lugares saturados de agua. No pueden sobrevivir mucho sin líquidos, pero aún así es menos probable que el ejemplar que buscaban estuviera en la selva o cerca del río.
Eso dejó perplejo al gran patriarca. El joven continuó explicando que, por esa razón, pensaba que era mejor buscar en lugares como grietas en madera podrida. Aunque con el tamaño que describían, dudaba que siguiera en la selva o entre las rocas del río. Ambos hombres llegaron a la misma conclusión: si no podía esconderse ahí, ¿dónde más podía estar? Sor-Yong sonrió. Si querían encontrarlo, tendrían que recompensarlo. Les señaló el oeste, pues creía que debían buscar en las montañas rocosas. Los ciempiés prefieren descansar bajo rocas cálidas durante el día y deambular por la noche. Esa misma noche, mientras el clan Tang peinaba los alrededores, Cheol-san se arrodilló sobre una roca, buscando algún indicio. Uno de sus subordinados preguntó si acaso aquel joven no se habría equivocado. Ante la duda, el patriarca ordenó reagruparse y disparar una flecha para reunir al equipo de exploración. Cuando la flecha explotó en el cielo, los hombres, reunidos alrededor de la fogata, conversaban mientras esperaban. Querían creer que aquel muchacho tenía razón, pero a pesar de su seguridad, aún no daban con el ciempiés. Fue entonces que el líder habló sobre su hija Waun. Ella era considerada el mayor talento en la historia de la familia Tang. Algunos decían que incluso los cielos se habían rendido ante ella. En eso, se escuchó que el gran patriarca había regresado. Todos los exploradores habían vuelto. Al reunirse, el padre de Cheol-san se sorprendió de que ni siquiera su hijo hubiera encontrado al ciempiés. Ni él mismo había tenido éxito. Sabían que Waun, en el mejor de los casos, podría resistir 3 meses más. No estaban seguros de poder hallar al ciempiés en solo 10 días. La situación se volvía más crítica. Cheol-san propuso buscar al sur al día siguiente, ya que hasta ahora no habían encontrado ninguna pista. Su padre asintió, aunque se notaba desanimado, hasta que algo en sus palabras lo hizo reaccionar. De pronto, lo entendió. No podía creer que lo hubiese pasado por alto. En realidad, estaban en el lugar correcto desde el principio. Tal como dijo su hijo, no se había sentido ningún rastro ni presencia. Aunque no hallaron huellas, sabía que el ciempiés estaba ahí. En los últimos 3 días, no habían encontrado excrementos de animales ni marcas de territorio. Cheol-san comprendió lo que su padre quería decir. El patriarca le dio la razón. No tenía sentido que ninguna criatura dejara rastro en una montaña tan grande, a menos que algo los hubiera eliminado. El ciempiés debía ser extremadamente territorial. Su padre coincidió: los demás animales habían sido devorados. Gracias a eso, ahora podían confirmar que el ciempiés estaba en ese lugar. Y con eso, había una nueva esperanza de salvar a Waun. Cheol-san podía sentirlo, todavía había una posibilidad. En ese momento, todo a su alrededor comenzó a temblar. Ninguno sabía lo que estaba pasando, pero el temblor se concentraba justo cerca de la hoguera que habían encendido. De pronto, una explosión lanzó por los aires varias rocas. Desde aquel punto emergió una enorme pata que brotó de la tierra. Era gigantesca a los ojos de los presentes. Poco a poco, más patas comenzaron a salir de entre las piedras. El gran patriarca quedó sin palabras, lo que estaban viendo era el gigantesco ciempiés con manchas azules. Por otro lado, para Sor-Yong todo aquello era un desastre. No esperaba que fuera tan grande como para causar semejante estruendo. A pesar de haberles dicho dónde buscar, sentía que estaban destruyendo toda la montaña. En su imaginación, pensaba en un ciempiés lo bastante grande como para devorarlo entero. Era algo que deseaba ver con sus propios ojos. De regreso en las montañas, la batalla ya había terminado. Habían conseguido el núcleo interno del ciempiés, y con ello, por fin podrían salvar a Waun. Cheol-san le pidió a su padre que regresara primero a Sichuan junto con los guerreros ilesos. Citó una frase antigua: los renacimientos se graban en la sangre, y los favores se graban en la piedra. Aún tenían asuntos pendientes en ese lugar. El anciano patriarca reconoció que casi había cometido un gran error. Lo justo sería recibir al joven como invitado y darle lo que deseara. Cheol-san estuvo de acuerdo, pues ya había ordenado que los guerreros heridos fueran tratados en el pueblo. Él mismo visitaría al joven, tal vez también sintiera curiosidad por saber cómo estaban.
Mientras tanto, Sor-Yong se preguntaba qué haría ahora. En una sola noche se había convertido en padre de esos 100 pies con manchas azules. Reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Al llegar a su casa, limpió los huevos que había recuperado y los colocó sobre su mesita de noche. Pero cuando despertó, todos habían nacido. Los pequeños estaban encariñados con él. Aunque Sor-Yong tenía sus dudas, no esperaba que nacieran tan rápido. Estaban invadiendo su espacio personal y, aunque quería que respetaran cierta distancia, el verdadero problema era que lo veían como a un padre, y a esos niños no les gustaba que los ignoraran. La noche anterior, no podía contener su curiosidad por ver cuán grande era ese 100 pies. Como el inigualable Fabre Picante, encontró el escondite del 100 pies de manchas azules. Al internarse en el lugar para buscar cosas útiles, encontró grillos casi de su tamaño. A pesar de sus pocas fuerzas, logró derrotar a todo lo que se interponía. Fue un alivio para él, sobre todo porque los 3 huevos que halló estaban a salvo. Por suerte, la lluvia ya había cesado. Si no, no habría podido recuperarlos. Sabía que no podía perder más tiempo. Tenía que volver pronto y limpiarlos, así que los sostuvo con cuidado. Solo era cuestión de esperar, sus pequeños 100 pies iban a recibir un baño de su hermano mayor. En el presente, aunque Sor-Yong no logró ver al 100 pies vivo, se sentía feliz de haber salvado a sus crías. Sabía que esas criaturas no necesitaban comida de inmediato, ya que no comerían hasta mudar su piel 2 veces. Aún así, le resultaba algo molesto que siguieran pegándose a su cuerpo. Pensó que si se metía en agua, probablemente se despegarían por sí solas. Con esa idea, no pudo evitar sonreír. Iba a darse un baño. Cheol-san iba llegando a la academia. Mientras se acercaba al pabellón del joven, preguntó en voz alta si se encontraba allí. Al no recibir respuesta, comenzó a dudar sobre qué hacer. Finalmente, se decidió a entrar. Al observar el lugar, notó que había hierbas, tarros e incluso medicina. No sabía si se trataba de la habitación de un médico. Enseguida, se dio cuenta de que había cometido una falta, entrar sin permiso era una ofensa. Pensó en regresar más tarde. Sin embargo, un leve rasguido lo detuvo. Giró para ver de dónde provenía el sonido. Venía de uno de los tarros en el estante. Al acercarse para investigar, decidió abrirlo, lo que vio lo dejó impresionado, una araña tigre. Entonces comenzó a revisar los cajones cercanos y, en uno de ellos, encontró un gecko. A medida que miraba a su alrededor, descubría más especies, huevos, e incluso carne de animales. Para Cheol-san, todo era increíble. No sabía si aquel joven criaba criaturas venenosas. Incluso su clan, familiarizado con venenos y bestias, solo lograba extraer toxinas, pero nunca habían conseguido aumentar la cantidad de huevos como lo hacía ese joven. Pensaba que la vida de su hija se había salvado por un simple golpe de suerte, pero ahora entendía que la verdadera fortuna fue haber encontrado a ese guerrero. Justo entonces, Sor-Yong llegó al lugar y, al verlo, le preguntó al líder si se había lastimado el brazo. Para Cheol-san no era nada grave, pero quería comentarle algo importante. Fue entonces que sintió una energía familiar. Provenía de la entrada de la academia. Una presencia cargada de energía oscura se acercaba con cada paso. Cuando la silueta dejó de estar en sombras, reveló a un hombre de rostro desagradable. Cheol-san reaccionó de inmediato, apartó a Sor-Yong para que escapara. Pero el hombre ya se había preparado, se lanzó con un ataque directo hacia él. Cheol-san logró desviar el golpe, aunque aún así recibió daño. Fue arrojado violentamente, pero no se rindió. Sabía que ese oponente era un maestro del mismo nivel que su padre. Aquel hombre había atrapado a Sor-Yong y se reía con arrogancia. Había escuchado que el repugnante clan Tang había ido a Hainan, pero jamás imaginó que el hijo de los miríadas de venenos divinos estaría solo y herido. Cheol-san no sabía quién era, así que preguntó por qué atacaba al joven en lugar de a él. El agresor esperaba ser reconocido por su rostro y su puño rojo. Se presentó como la mano sangrienta Raksasa, Ta Kunyang, a quien el padre del patriarca había derrotado.
Cheol-san recordó haber oído que su padre lo golpeó en la cabeza con una palma envenenada, lanzándolo desde un acantilado. No esperaba que siguiera con vida. Le pidió que soltara al joven, ofreciéndole su propia vida a cambio. Pero Unian no aceptó. Iba a acabar con todos los que vistieran el uniforme del clan Tang. Cheol-san entendía que era un demonio. No tenía ninguna intención de dejar con vida a Sor-yong. A pesar del miedo, Unian seguía riendo. Estaba a punto de terminar con el joven. Sor-yong pedía ayuda, y fue entonces que aparecieron 3 pares de ojos. Los 100 pies bebés subieron por el brazo de Unian y comenzaron a morderlo. El hombre no entendía de dónde habían salido esas criaturas. Aunque eran 100 pies, creía que no podrían hacerle daño. Pero de pronto, su cuerpo comenzó a convulsionarse y escupió veneno. Cayó al suelo, justo frente a Sor-yong, quien quedó sin palabras, sin saber si aquel hombre estaba vivo o muerto. ¿Era una mala persona?, le preguntó al fin al patriarca. Cheol-san estaba impresionado por lo que acababa de presenciar. En su interior, ya no tenía dudas, ese joven no era simplemente un invitado. Ese joven guerrero, debía convertirse en miembro del clan Tang.